Hola, me llamo Patricia y quiero compartir algo que le pasó a mi hermana Lucía hace 5 años. Ella me dio permiso para contar esta historia porque cree que puede ayudar a otros que hayan pasado por experiencias similares. Lucía trabajaba como enfermera en un hospital privado. Era buena en su trabajo, dedicada y compasiva con sus pacientes. Tenía una paciente en particular, la señora Dolores Fuentes, de 83 años. La señora Dolores estaba en etapa terminal de cáncer y sabía que le quedaban pocas semanas de vida. Durante el último mes de su vida, Lucía se encargó de su cuidado casi exclusivamente. La señora Dolores no tenía familia cercana. Su esposo había fallecido años atrás y su única hija vivía en Estados Unidos y no podía venir. Lucía se convirtió en su compañía constante. Hablaban de todo, de la vida de la señora Dolores, de sus memorias, de sus alegrías y arrepentimientos. Una tarde, la señora Dolores le pidió a Lucía un favor muy específico. Quería que después de su muerte, Lucía visitara su tumba una vez al mes durante un año. No para limpiarla necesariamente, sino simplemente para estar ahí, para hablarle, para que alguien recordara que ella existió. La señora Dolores le explicó que su mayor miedo no era morir, sino ser olvidada completamente. Lucía le prometió que lo haría. 2 semanas después, la señora Dolores falleció tranquilamente en su sueño. Lucía asistió al funeral, que fue pequeño y triste. Apenas había unas 10 personas. La enterraron en el panteón municipal en una sección nueva, con lápidas simples de granito. Lucía cumplió su promesa. El primer sábado después del funeral, visitó la tumba. Llevó flores y se sentó en el pasto junto a la lápida. Le habló a la señora Dolores como si todavía estuviera viva. Le contó sobre su semana, sobre los otros pacientes, sobre cosas mundanas del día a día. Se sintió un poco tonta hablando sola en un cementerio, pero había hecho una promesa. El segundo mes hizo lo mismo, y el tercero el segundo mes hizo lo mismo, y el tercero comenzó a volverse rutinario. Cada primer sábado del mes, sin falta, visitaba la tumba de la señora Dolores. A veces solo se sentaba en silencio, otras veces hablaba por 1 hora. Llevaba diferentes tipos de flores dependiendo de la temporada. Fue en el 5.º mes cuando algo cambió. Lucía llegó al cementerio como siempre, pero cuando se acercó a la tumba, notó que había flores frescas ahí, margaritas blancas atadas con un listón azul. Lucía no había dejado flores en su visita anterior, así que alguien más las había puesto ahí. Se sintió emocionada. Tal vez la hija de la señora Dolores finalmente había venido desde Estados Unidos, o tal vez algún amigo que Lucía no conocía. Le gustó pensar que la señora Dolores tenía más gente que la recordaba. Dejó sus propias flores al lado de las margaritas y realizó su visita habitual. Al mes siguiente volvió a pasar lo mismo. Había flores frescas en la tumba. Esta vez eran rosas amarillas. Lucía preguntó al encargado del cementerio si sabía quién las había dejado. El encargado revisó el registro de visitantes, pero no había nadie registrado que hubiera visitado esa tumba aparte de Lucía. Le explicó que a veces la gente entra sin registrarse, así que no era inusual. En el 7.º mes, Lucía decidió llegar más temprano de lo usual. Quería saber quién era la persona que también visitaba a la señora Dolores. Llegó a las 8 de la mañana, cuando el cementerio apenas abría. Fue directamente a la tumba y para su sorpresa, las flores ya estaban ahí.
claveles rojos, frescos, con el rocío todavía en los pétalos. Esto era extraño. ¿Quién vendría tan temprano? Lucía se sentó y esperó. Pasó 1 hora, luego 2. Nadie vino. Finalmente, dejó sus propias flores y se fue, desconcertada. Durante el 8º mes, Lucía hizo algo diferente. Llegó el viernes en la noche, un día antes de su visita usual, y se quedó observando desde lejos. Se sentó bajo un árbol con vista a la tumba de la señora Dolores. Trajo café y una cobija porque sabía que sería una noche larga. Las horas pasaron lentamente. El cementerio cerró a las 6 de la tarde. El encargado hizo su ronda final y se fue. Lucía se quedó escondida, técnicamente invadiendo la propiedad, pero necesitaba saber. A medianoche, nada había pasado. Comenzaba a sentirse ridícula. Estaba a punto de irse cuando vio algo. Había una luz en la tumba de la señora Dolores. No era una luz brillante, era más como un resplandor suave, casi imperceptible. Lucía se levantó y comenzó a caminar hacia allá, su corazón latiendo fuerte. Mientras se acercaba, la luz se intensificó un poco y entonces la vio. Había una figura junto a la tumba. Era translúcida, hecha de la misma luz suave que había visto. La figura tenía forma humana, pero Lucía no podía distinguir rasgos específicos. Estaba arrodillada junto a la lápida, con las manos juntas como si estuviera rezando u orando. Lucía se detuvo a unos 5 metros de distancia, paralizada entre el miedo y la fascinación. La figura pareció sentir su presencia. Se levantó lentamente y se volteó hacia Lucía. Aunque no tenía rasgos faciales definidos, Lucía sintió que la estaba mirando directamente. Hubo un momento de silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos nocturnos normalmente del cementerio. Todo estaba en pausa. Entonces la figura levantó una mano, como en un gesto de saludo o reconocimiento. Lucía, sin saber por qué, levantó su propia mano en respuesta. Sintió una ola de calidez recorrerle el cuerpo. No era amenazante ni aterradora. Era reconfortante, como un abrazo. La figura bajó su mano y lentamente comenzó a desvanecerse. La luz se fue apagando hasta que no quedó nada. Lucía se acercó a la tumba con piernas temblorosas. No había flores. No había nada que indicara que alguien había estado ahí. Pero ella sabía lo que había visto. Se arrodilló junto a la lápida y comenzó a llorar. No de miedo, sino de emoción. De alguna forma, supo con certeza absoluta que había sido la señora Dolores. Había vuelto para agradecerle por cumplir su promesa. A la mañana siguiente, cuando regresó para su visita mensual regular, las flores estaban ahí otra vez. Esta vez eran violetas, las flores favoritas de la señora Dolores, que Lucía había mencionado en una de sus conversaciones junto a la tumba. Dejó sus propias flores al lado y se sentó. Habló como siempre, pero esta vez fue diferente. Sabía que realmente estaba siendo escuchada. Durante los últimos 4 meses de su promesa de 1 año, las flores siguieron apareciendo, siempre frescas, siempre diferentes, siempre ahí antes de que Lucía llegara. Ella nunca volvió a ver la figura de luz, pero tampoco la necesitaba. La presencia de las flores era suficiente mensaje. Cuando llegó el mes 12, Lucía sabía que sería su última visita oficial según su promesa. Llegó con un ramo grande de flores mixtas,
todas las que la señora Dolores había mencionado que le gustaban durante sus conversaciones en el hospital. Se sentó junto a la tumba y habló por última vez. Señora Dolores, cumplí mi promesa. Vine cada mes durante un año, pero quiero que sepa que no voy a dejar de venir. Tal vez no cada mes, pero vendré, porque usted tenía razón. Todos merecemos ser recordados, y yo la recuerdo. Recuerdo sus historias, su risa, su miedo de ser olvidada. Nunca la olvidaré. Cuando se levantó para irse, notó algo. Por primera vez en meses, no había flores frescas esperándola. Solo estaban las que ella había traído. Y de alguna forma, eso estaba bien. Era como si la señora Dolores le estuviera diciendo que estaba en paz, que podía descansar ahora sabiendo que alguien la recordaría. Lucía sigue visitando esa tumba, aunque ya no con la misma regularidad. Va cada pocos meses, en fechas especiales como el cumpleaños de la señora Dolores o el aniversario de su muerte. Nunca ha vuelto a ver flores misteriosas ni figuras de luz, pero tampoco las necesita. Me contó que esa experiencia cambió su perspectiva sobre la muerte y sobre lo que viene después. Cree que el amor y los recuerdos son lo único que trasciende la muerte. Que mientras alguien te recuerde, nunca estás realmente muerto. Y que a veces, solo a veces, aquellos que hemos perdido encuentran formas de hacernos saber que están bien, que están en paz. Ella quiere que su historia sirva para recordarle a la gente que las promesas importan, especialmente las que hacemos a los moribundos, y que visitar a nuestros muertos no es mórbido ni deprimente, es un acto de amor. Es una manera de mantener viva la conexión, de honrar la vida que vivieron y de recordarnos a nosotros mismos que algún día también seremos solo un nombre en una lápida, esperando que alguien se detenga a recordarnos. Hola, me llamo Rodrigo y esta historia me la contó mi abuelo poco antes de morir. Él insistió en que era completamente cierta, aunque yo era escéptico. Ahora que he investigado más sobre el tema, ya no estoy tan seguro de qué creer. Mi abuelo creció en un pueblo pequeño en Oaxaca en los años 50. El pueblo era pobre. La mayoría de las familias vivían de la agricultura. Había un cementerio viejo en las afueras del pueblo que ya no se usaba. Habían construido uno nuevo más cerca del centro y el viejo quedó abandonado, cubierto de maleza y árboles que crecían sin control. Los niños del pueblo, incluido mi abuelo, solían jugar cerca del cementerio viejo. No adentro, porque sus padres se los prohibían, pero en los terrenos alrededor. Jugaban a las escondidas, a los policías y ladrones, esas cosas que hacen los niños. Mi abuelo tenía 9 años cuando pasó lo que voy a contarles. Un día de junio, mi abuelo y 3 amigos suyos, Tomás, Manuel y Santiago, estaban jugando cerca del cementerio. Decidieron ser valientes y entrar, solo para demostrar que no tenían miedo. Saltaron la barda de piedra que estaba medio derrumbada y comenzaron a explorar. El lugar estaba en ruinas. Las lápidas estaban caídas, muchas rotas. La vegetación había crecido tanto que apenas se podía caminar. Había árboles viejos con raíces que habían levantado algunas de las tumbas. Era como un lugar olvidado por el tiempo. Los niños exploraron con curiosidad, leyendo los nombres en las lápidas cuando podían distinguirlos.
La mayoría de las fechas eran de 1800. Estaban en el centro del cementerio cuando escucharon risas. No eran risas adultas, eran risas de niños. Mi abuelo y sus amigos se miraron entre sí. ¿Había otros niños ahí? Siguieron el sonido de las risas y llegaron a un claro donde había menos vegetación. Y ahí los vieron. Había 5 niños jugando, parecían tener entre 6 y 10 años. Vestían ropa vieja, del tipo que usaban los niños campesinos de generaciones atrás. Pantalones cortos, camisas blancas remendadas, algunos descalzos. Estaban jugando a algo que parecía una ronda, tomados de las manos y girando en círculo mientras cantaban. Mi abuelo dijo que su primer pensamiento era de confusión. ¿Quiénes eran estos niños? ¿De dónde habían salido? Tomás, el más valiente del grupo, les gritó: ¡Hola! ¿Quieren jugar con nosotros? Los 5 niños se detuvieron y los miraron. Hubo algo en esa mirada que mi abuelo describió como diferente. No podía explicarlo bien, pero dijo que sus ojos parecían más antiguos de lo que debían ser. Los niños se miraron entre sí y luego uno de ellos, un niño de cabello negro, asintió con la cabeza. Los 9 niños comenzaron a jugar juntos. Jugaron a las traes, a las escondidas entre las tumbas, a carreras entre los árboles. Mi abuelo cuenta que fue divertido, que los otros niños eran buenos jugando y que reían mucho. Pero había algo extraño que él notó, pero no mencionó a sus amigos en ese momento. Los 5 niños nuevos no hacían ruido cuando corrían. Sus pies no crujían las hojas secas, no rompían ramitas. Era como si flotaran apenas por encima del suelo. Jugaron durante lo que pareció una hora. El sol comenzaba a bajar y mi abuelo sabía que debían regresar antes de que oscureciera o sus padres se enojarían. Le dijo a los otros niños: «Tenemos que irnos, pero podemos volver mañana si quieren». El niño de cabello negro sonrió y dijo: «Sí, vuelvan. Siempre estamos aquí». Los 4 amigos salieron del cementerio y corrieron de regreso al pueblo. En el camino, Manuel dijo algo que los hizo detenerse. ¿Notaron algo raro en esos niños? Todos admitieron que sí, que había algo diferente, pero ninguno podía explicar exactamente qué era. Al día siguiente, impulsados por la curiosidad y la promesa de jugar más, los 4 regresaron al cementerio. Entraron y buscaron el claro donde habían jugado el día anterior. Los 5 niños estaban ahí, en el mismo lugar, jugando la misma ronda. Era como si no hubieran parado desde el día anterior. Esta vez jugaron durante más tiempo. Los niños desconocidos les enseñaron juegos que mi abuelo nunca había visto. Juegos con reglas complicadas y cantos en un idioma que sonaba viejo. Mi abuelo preguntó: ¿dónde viven? Van a la escuela del pueblo. La niña más pequeña del grupo, de unos 6 años, respondió con voz suave: vivimos aquí. Siempre hemos vivido aquí. Santiago le preguntó: ¿aquí? ¿En el cementerio? ¿Dónde están sus casas? Los 5 niños se miraron entre sí como si compartieran un secreto. El niño de cabello negro finalmente dijo: nuestras casas ya no están. Ahora este es nuestro hogar. Fue Tomás quien se dio cuenta. Señaló hacia una lápida caída cerca de ellos y leyó en voz alta: aquí yace Javier Hernández, fallecido a los 8 años, 1892. Miró al niño de cabello negro y preguntó con voz temblorosa: ¿cómo te llamas? El niño sonrió tristemente y respondió: Javier. Mi abuelo cuenta que en ese momento el aire se sintió diferente, más pesado.
Todo hizo sentido de repente. La ropa antigua, la falta de sonido al caminar, la forma en que parecían no irse nunca del cementerio. Estos no eran niños vivos, eran los espíritus de niños que habían muerto hace décadas. Los 4 amigos retrocedieron lentamente. Javier y los otros 4 niños los observaban con expresiones tristes. «No tengan miedo», dijo Javier. «Solo queríamos jugar. Hace mucho tiempo que nadie viene a jugar con nosotros». La niña pequeña agregó: «La gente nos olvidó, ya nadie viene a visitarnos. Solo queremos que alguien nos recuerde». Mi abuelo, a pesar del miedo, sintió una profunda tristeza. Estos eran niños, aunque estuvieran muertos, niños que solo querían jugar y ser recordados. Respiró profundo y preguntó: «¿Cómo murieron?» Javier habló. Hubo una enfermedad. Muchos niños del pueblo murieron. Nos trajeron aquí juntos. Nuestras familias también murieron después. Nadie quedó para recordarnos. Los otros niños asintieron. Uno de ellos agregó: «Por eso jugamos aquí. Es lo único que sabemos hacer. Esperamos que alguien venga, que alguien nos recuerde que una vez fuimos niños de verdad». Mi abuelo y sus amigos se quedaron. Jugaron con los niños fantasmas durante otra hora. Esta vez fue diferente. Ahora sabían la verdad, pero en lugar de aumentar el miedo, aumentó la compasión. Estos niños no eran aterradores, eran solitarios. Cuando finalmente fue hora de irse, mi abuelo prometió: «Volveremos y le diremos a la gente del pueblo sobre ustedes para que los recuerden». Javier sonrió genuinamente por primera vez. «Gracias», dijo. «Eso es todo lo que querimos». Los 4 amigos corrieron de regreso al pueblo. Le contaron a sus padres lo que había pasado. Como era de esperarse, los adultos no les creyeron. Dijeron que eran imaginaciones de niños, que probablemente habían encontrado a otros niños de algún rancho cercano. Pero mi abuelo insistió tanto que finalmente su papá accedió a ir al cementerio con él. Llegaron al claro. No había nadie. Mi abuelo buscó las lápidas que recordaba haber visto. Encontró la de Javier Hernández. Luego encontró otras 4 cercanas. María López, 7 años, 1892. Pedro Gómez, 9 años, 1892. Ana Martínez, 6 años, 1892. Diego Ruiz, 10 años, 1892. Todos habían muerto el mismo año, probablemente de la misma epidemia. El papá de mi abuelo quedó impactado. Había algo en la forma en que las tumbas estaban dispuestas, formando un círculo perfecto que le dio credibilidad a la historia. Decidió que aunque no creía en fantasmas, estos niños merecían ser recordados. Organizó una limpieza del cementerio viejo con varios hombres del pueblo. Arreglaron las lápidas, cortaron la maleza, pusieron flores en las tumbas de los niños. Mi abuelo regresó varias veces después de eso. Nunca volvió a ver a los 5 niños, pero sentía que estaban allí, observando, agradecidos de que finalmente alguien los recordara. Dice que a veces escuchaba risas distantes, pero cuando buscaba el origen, no encontraba nada. Años después, cuando mi abuelo ya era adulto, el pueblo decidió restaurar completamente el cementerio viejo y convertirlo en un sitio histórico. Pusieron placas explicando la historia de la epidemia de 1892 que mató a tantos niños.
Las tumbas de Javier, María, Pedro, Ana y Diego fueron restauradas y se mantienen con flores frescas. Mi abuelo me llevó ahí cuando yo tenía 12 años. Me mostró las tumbas y me contó la historia completa. Me hizo prometer que yo también las recordaría, que cuando él ya no estuviera, yo vendría a visitar estas tumbas. Y eso es lo que hago. Voy una vez al año, en junio, el mismo mes en que mi abuelo los conoció. Llevo flores para las 5 tumbas, me siento ahí un rato y a veces les hablo. Les cuento cómo está el mundo ahora, cómo sería si ellos hubieran crecido. Nunca he visto nada paranormal, pero tampoco lo necesito. El acto de recordar es suficiente. La lección que mi abuelo quería que aprendiera es que los muertos solo están realmente muertos cuando nadie los recuerda. Mientras alguien hable su nombre, cuente su historia, visite su tumba, siguen viviendo de alguna manera. Y los niños, especialmente los niños que murieron tan jóvenes, merecen ser recordados. Merecen que alguien sepa que existieron, que jugaron, que rieron, que fueron amados. Así que, si este video les ha enseñado algo, espero que sea esto. Visiten a sus muertos, cuenten sus historias, mantengan viva su memoria, porque algún día nosotros también seremos solo nombres en lápidas, esperando que alguien se detenga a recordarnos. Y si les gustó este video, por favor suscríbanse. Me ayudan muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Solo les toma un segundo dar clic en ese botón y para mí significa el mundo. Muchas gracias.